Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, pues te quería hacer algunas preguntas y la primera de ellas es respecto a mi experiencia. Hace unos meses acudí a tu consulta por un problema de hematofobia Ujú. y tenía todas las dudas del mundo, algunas de ellas inducidas por médicos que me decían que la hipnosis no sirve para nada, que es un simple parche de la conciencia. Algunas otras dudas tenían que ver ya con mi percepción de la hipnosis. Había creído que tenía que ceder el control de mi mente al hipnoterapeuta. Todo esto, Frecuente. todo esto se trata solamente de desconocimiento, son falsas creencias que tenemos. Bueno, realmente que todavía hoy en día hay muchos médicos, muchos psicólogos también, ¿no? Que desconocen totalmente el tema y que todavía continúan asociándolo a aquellas indicaciones casi yo diría de Charcot. Estamos hablando nos remontamos a más de un siglo atrás, donde Charcot afirmaba que la hipnosis solo aparecía ante una persona con fenómenos histéricos. Y la histeria realmente no es más que el realmente creerse que uno sufre una enfermedad cuando no la sufre, pero se comporta como si la sufriera. Entonces, ante una neurosis, ¿no? Histérica, actualmente se habla más de síndrome de conversión, ¿verdad? La hipnosis parecía realmente un buen remedio. Hoy en día, que ya ha pasado tanto tiempo detrás de eso, hay muchos que no saben siquiera, ¿verdad? Pero sí, yo diría que también el espectáculo, ¿no? Los fenómenos más de circo, de fenómenos televisivos, etcétera, siempre han buscado demostrar estos efectos más espectaculares, ¿no? De la hipnosis y no tanto el terapéutico. Y así mucha gente teme y realmente llega a mi consulta temiendo que va a comer una cebolla pensándose que es una manzana Sí. y cosas por el estilo, ¿no? Pero ya Ujú. que comentas que tú misma has hecho hipnosis conmigo, ¿verdad? Sí, Con un fenómeno de hematofobia, sí. que no sé si quieres explicarme un poquitito en Sí, qué consistía en tu sí, sí. caso. Bueno, además es un fenómeno tan antiguo que se remonta cuando yo tenía 12 años. Es una fobia a la sangre en general y en mi caso, como sabes, que tengo un problema de tiroides y necesito hacerme análisis semestrales, realmente resultaba una tortura hacerme un análisis de sangre. ¿Qué te pasaba? Cuando te haces un análisis, te hacías un análisis, ¿qué te pasaba? Bueno, creo que la parte más espectacular es perder el conocimiento. Mm. Pero esa era solo una manifestación. Había otras igualmente angustiantes, sobre todo antes de perder el conocimiento, era una sensación de opresión en la boca del estómago y como, no sé, yo lo vivo de esa manera, ¿no? Como si empezara un proceso que empieza a subir por mi cuerpo y que sé que cuando alcance la vista voy a Te dejar va a de ver. nublar. Sí, se me va a nublar la vista, voy a dejar de verte a ti, voy a dejar de ver lo que me rodea. Asociado a temor, asociado a angustia, ansiedad. De todo un poco, la Mm. sensación física, y después comentándolo contigo me explicaste muy bien que se trataba de un síncope vasovagal, es una caída muy brusca de tensión, es sentir que me voy a desplomar literalmente en cualquier momento. Y claro, las sensaciones asociadas a esa bajada de tensión como es, "Ah, me falta el aire, Me voy a me desmayar, voy en a definitiva, me voy a desmayar". morir aquí mismo, ¿no? Exactamente. Ujú. Y con un componente de ansiedad importante, bastante importante. Y eso no es lo peor. Lo peor es que después estoy todo el día fuera de juego. Claro. Es no poder, Debilitada, con ¿no? náuseas, Náuseas. blanca, pero es sobre todo esa sensación de debilidad, de náuseas, Ujú. y que no se limita solo a hacerme análisis de sangre. Cuando estaba sacándome el carnet de conducir, las clases de primeros auxilios las tenía que pasar en el pasillo. Mi mejor auxilio es llamar a una ambulancia, ¿no? O si alguien me está explicando
algo, cualquier cosa. Una enfermedad, Sí. quizá. El otro día una amiga brasileña que acaba de llegar a Girona, donde está estudiando un máster, ha ganado una beca, el primer día de clase se pone gravemente enferma, yo tengo que ir a Girona, está en una parte aislada del hospital, no saben qué tiene. Y cuando finalmente consigo hablar con ella, pues, claro, me explicó, tenía el brazo morado porque le habían tenido que pinchar. Pero Pelos es que y señales. Claro, en una conversación, ahora que mi hematofobia operativamente está controlada, yo pensaba, esto me lo explica unos meses atrás y montamos un espectáculo aquí en el área de Sin aislamiento. hipnosis. Sin hipnosis montamos todo un espectáculo. Bueno, y yo quisiera aprovechar para decirte, ¿también sentiste miedo tú de enfrentarte a la hipnosis o de que te pudiera, pues esto, ¿no? De alguna forma, Sí. mi voluntad ponerse por encima de la tuya? Sí, desde luego. Por un lado, como comentaba antes, ¿no? Estaban los médicos a los que había consultado porque he querido hacer algún tipo de tratamiento durante muchos años y no quería hacer una psicoterapia en la que estuviera años tumbada en un diván porque no era lo que quería. Durante mucho tiempo quise hacer hipnosis, así que cuando tenía oportunidad de hablar con algún médico y preguntarle, la respuesta siempre era la misma: eso no sirve para nada, ¿no? Es un parche de la conciencia. Pero además, justamente por esos espectáculos televisivos que tenemos, pensaba que tendría que cederle mi voluntad al hipnoterapeuta y por eso busqué a alguien de mi confianza, ¿no? Desde el punto de vista médico, a alguien pues, que fuera médico como tú y que fuera docente en un máster de hipnosis. Y después había otros componentes mucho más empáticos, ¿no? Yo quería que fuera una mujer porque yo sospechaba que en mi fobia había unos componentes de género. Y al mismo tiempo, pues el hecho de enterarme en tu página web que habías sido cooperante, son elementos de puedo confiar en esta persona, puedo sentir que lo que yo le explique lo va a entender, no nos llevamos décadas de diferencia, es alguien con quien yo más puedo... cercano. Sí, con quien puedo sentir una empatía, alguien que me produce confianza por varios motivos. Y pensé, si tengo que cederle el control de mi mente a alguien, pues que sea alguien en quien confíe, ya que no conozco a nadie y tengo que buscar así un poco... Yo perdona que te interrumpa, pero me gustaría que explicaras si realmente me has cedido el control de tu mente. No. Un no contundente, ¿verdad? No. Además, cuando mis amigas me preguntan si no me da miedo someterme a hipnosis, después de estos meses, yo les digo que es realmente la mejor inversión en mí misma que he hecho nunca. No solamente porque he conseguido tratar un problema que para mí era realmente angustiante. Además, de por todos los síntomas que he explicado, porque me sentía una esclava de un miedo tan irracional y que se me escapaba tanto de las manos. Pero si es la mejor inversión que he hecho en mi vida, ha sido porque me ha abierto a lo grande las puertas del subconsciente. Yo soy meditadora desde hace años y sé lo que es entrar en un estado, en otro tipo de ondas cerebrales, sé lo que es el chamanismo, pero no hay nada como que me haya abierto esas puertas del subconsciente como la hipnosis. ¿Y de cuántas sesiones estamos hablando? De muy poquitas, de 6 o 7. 6 o 7 sesiones. Sí. Hasta el momento en que yo hice la prueba que realmente mi fobia ya no existía, pasaron 6 o 7 sesiones. Ahora han pasado más, pero han pasado más justamente porque inicié un camino de autoconocimiento que yo quería seguir. Una de las cosas que puedo contar con más satisfacción que me ha proporcionado la hipnosis es descubrir que la fobia en sí no es un problema, sino un síntoma. Y eso es muy importante. Y es un síntoma de algo que está soterrado. Entonces, a través de la hipnosis he ido destapando capas, viendo qué había debajo, muchas veces con elementos y componentes que yo pensé
¿de dónde sale esto, no? Si a un nivel consciente yo no sería capaz de llegar a estos lugares, a estos símbolos, a estas personas, a estos escenarios, a estos tiempos que estoy montando. Y ha sido construir un puzzle muy grande, compuesto de piezas muy diversas. Y siempre digo, ¿no?, que la piececita que está en la esquina derecha superior y la piececita que está en la esquina izquierda inferior no tienen nada que ver. Y cuando empiezas a relacionarlas, ves que son parte del mismo puzzle. Entonces, una experiencia que me ocurrió a los 5 años y otra experiencia mágica, mística, que me ocurrió hace 8 años en Londres, y una intuición de algo que me ha ocurrido en Brasil, forman parte de lo mismo. Exactamente. Y ha sido ese proceso de autoconocimiento lo que realmente me ha enriquecido. Saber quién soy, confiar en mí misma, porque en mi subconsciente he encontrado elementos ricos, riquísimos. Y a propósito de esto, a mí me gustaría preguntarte si, a mí que me gustan mucho las filosofías de origen hindú, de raigambre hindú, normalmente uno escucha, lee que todo está en el interior, ¿no? Que todas las respuestas están en el interior. ¿Tú crees que es así? ¿El inconsciente contiene todas aquellas respuestas que nosotros necesitamos, todos aquellos recursos que nosotros necesitamos? Sí, claro, lo que es el legado ericksoniano, ¿verdad? Todo, digamos, ya la filosofía o el enfoque que heredamos a partir del psiquiatra norteamericano Milton Erickson, ¿verdad? Él promovía justamente el no dogma, ¿no? La no teoría, en el sentido en que cada paciente tiene contenida su propia respuesta, su propia solución, su propia sanación. Y esto es muy importante, porque implica que, obviamente, que cada uno estamos con unas conductas, unos pensamientos, unas emociones que son debidas pues a nuestras circunstancias, ¿verdad? A nuestras formas de afrontar la vida, ¿sí? Pero de alguna forma ese germen del cambio está en nuestro interior y nunca tiene que ser un terapeuta quien te diga lo que tú tienes que hacer, tú ya sabes lo que tienes que hacer de alguna manera. Así que la labor de un hipnoterapeuta ericksoniano sería más bien acompañarte en ese camino tuyo de exploración y descubrimiento de tu propio recurso, por supuesto, sí. Es que a veces, ¿no?, refiriéndome y pensando en mis propias experiencias en hipnosis, me da la impresión de que a veces he encontrado cosas que parece que pertenezcan a otra persona, ¿no? Las he encontrado en mi subconsciente, pero ha sido como abrir una puerta a un mundo muy rico, gigantesco, con elementos con los que normalmente me identifico, porque, así como hemos hablado varias veces, generalmente en mis sesiones de hipnosis contigo siempre he acabado reproduciendo imágenes, contextos con una alta carga simbólica. Raramente ha habido lenguaje, sino que ha habido más bien elementos visuales, elementos táctiles, kinestésicos. Sensaciones, emociones, ¿verdad? Todo aquello que es visual, que es táctil, que es sensorial. Con muchos componentes simbólicos que a veces he tardado incluso días en acabar de descifrar, en entender. Y me quedo pasmada realmente que todo eso haya salido de mi subconsciente. A veces pienso que algo, que he entrado en contacto con algo que me ha dado unas respuestas, pero que no soy yo. Obviamente no es así, ¿no? Ha sido mi subconsciente. Claro, pero ese yo, ¿qué parte es el yo, verdad? Porque si realmente podemos decir que tenemos una mente consciente, razonable, lógica, analítica, sería la cosa, ¿no? Ese podría ser un yo. Y otro yo es aquel otro, que justamente, eso que te hace echar para atrás, eso intuitivo que te hace de vez en cuando acercarte como un impulso a algo que te atrae, no sabes por qué, ¿no? Estas respuestas, estos sueños, estas formas de actuar
que no tienen nada que ver con tu lógica analítica, con tu mente racional. Así. Pues muchas gracias, Isabel, por tu testigo directo, y por esta entrevista. Y bueno, entrevista que me has hecho tú a mí. Recíprocamente. Vale. Hasta siempre, ya Hasta lo sabes. siempre. Hasta siempre.